como lo anunciamos, está con nosotros el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Yo le agradezco que esté esta noche. Lo habíamos convocado por otros temas, pero en el transcurso del día pues hemos conocido esta noticia lamentable, que nos golpea a todos, que nos ha desconcertado, que ha generado una tremenda conmoción porque toca a nuestro fútbol, ¿no? Futbolistas peruanos involucrados en una denuncia por abuso sexual, nada menos contra una ciudadana argentina en otro país, esto es en Montevideo, pero la chica refiere que recién ha presentado la denuncia porque decidió volver inmediatamente a someterse a exámenes médicos y hoy esta joven de 22 años ya hay un documento formal que ha ingresado a un juzgado encargado de este tema y además la carpeta dice claramente abuso sexual con... Acceso carnal. Acceso carnal. Muy ¿Qué parecido significa eso? Es muy parecida la forma en que se ha tipificado, perdóname, Mávila, buenas noches, un placer para mí estar contigo. Es la forma en que se ha tipificado modernamente el delito. Nuestro código hace lo mismo, ¿no? Se castiga el acceso carnal, ya no se le llama violación, no es técnico. Lo técnico es agresión sexual y en la agresión sexual tienes varias modalidades. El acceso carnal es la modalidad, se entiende, más grave, que está ligada a la introducción, por ejemplo, de partes del cuerpo, la introducción de objetos, por ejemplo, o en su defecto también establece la posibilidad de que este tipo de actos se haga mediante violencia o se hagan mediante sometimiento a través de dejar a la persona en estado de incapacidad de resistirse, por ejemplo, utilizando alcohol. Entonces, todo eso es lo que va a estar rondando. Claro, que es, por lo menos, a partir de la información que manejamos a esta hora, en este momento, por donde va la denuncia de esta chica. Aparentemente por ahí va la denuncia. Porque ella habla de una cena a la que es invitada, entiendo que en el restaurante del hotel, el Hyatt, ¿no? Y que luego primero llega, la invita Carlos Zambrano, y luego llegan los otros dos jugadores y una amiga más que se unen. Termina la cena y es entonces cuando se desencadena esto. Parece que no ha sido así. A ver. Según información que yo he obtenido desde Argentina, es que esto habría sucedido de forma sutilmente distinta. Primero, efectivamente, tuvieron la cena el día anterior al partido o momentos antes del partido de fútbol, se produce el partido de fútbol y después habían quedado al día siguiente en verse y ya en el hotel. La cena fue el día anterior, se ven en el hotel, es acompañada por una amiga y aparentemente allí es donde sube a la habitación de alguno de estos futbolistas y es a partir de ese momento en donde ella narra lo que presuntamente serían actos de agresión sexual. ¿Cuáles son los exámenes que se deben practicar? Entiendo que ya el juez encargado del caso ha tenido acceso a informes médicos, ¿no? Ella se atiende en un centro de salud. En dos. En dos, ¿no? Así es. Primero en uno que es en la zona de San Isidro y después se va al Hospital Muñiz. Es lo que leía por aquí, tenía anotado también. Así es. Y, en esos dos. Y correcto. Desde esa perspectiva lo que hace es, en primer lugar, pedir que se le hagan los análisis. Es derivada al otro centro de salud. Ella, además, otorga como fuente de elemento de convicción las prendas que habría utilizado para que se hagan los exámenes de ADN para ver la corresponsabilidad que existe entre lo que narra y los rastros fisiológicos que aparentemente podrían estar en las prendas, y ello es lo que en buena cuenta va a ser investigado. Claro, estamos ante un caso, además de una perspectiva evidentemente técnica, es un drama humano siempre una agresión sexual en una investigación, pero de una perspectiva técnica es un caso enormemente interesante, porque estamos hablando que el delito se habría cometido en Uruguay, la víctima tiene nacionalidad argentina y habría denunciado los hechos en su país, y los autores del delito presuntamente serían, ¿no?, ciudadanos peruanos. Entonces estamos hablando... ¿Cómo se conduce un protocolo con esos ingredientes? Eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque las reglas en derecho penal en Argentina, en Uruguay y la nuestra son muy similares, establecen estándares de competencia. La competencia siempre se determina en primer lugar por el lugar donde se cometió el delito. Entonces debería ser en Uruguay. Claro, pero ahí viene el siguiente dato que los códigos establecen. Si es que no se puede utilizar la competencia territorial, se entiende que debe ser el lugar en donde se ha tomado en conocimiento los hechos. Y ella ha puesto en conocimiento los hechos en Argentina. El siguiente criterio de competencia que se establece es el lugar de residencia de los imputados.
Entonces, acá va a haber definitivamente un conflicto de jurisdicción, a ver finalmente si es que esto va a ser investigado en Montevideo, investigado en Buenos Aires. Evidentemente no va a haber posibilidad que esto se investigue en el Perú porque los hechos no se han producido en territorio peruano y definitivamente ahí va a haber lo que se denomina en derecho una contienda eventualmente de competencia, salvo entre las autoridades judiciales de Uruguay y Argentina. Sí, claro. Salvo que declinen la competencia los tribunales de Montevideo y esto se tramite ahora, solamente... por la delicadeza del delito y por la situación de la víctima, me imagino yo que es lo que va a ocurrir y que la investigación se va a conducir desde Argentina. Es lo que debería llamar la razón, porque estamos hablando de casos que necesitan la menor cantidad de exposición pública. Exacto, voy a eso, al tipo de delito, a las circunstancias que rodean esto, a los motivos por los cuales incluso la presunta víctima dice que esperó a llegar a su país para poner en conocimiento porque tenía temor. Hechos. Porque tenía temor, que eso ya ha trascendido. Ahora, ¿qué pasa con los jugadores entre tanto? ¿Qué es lo que puede solicitar la autoridad o la justicia argentina? Bueno, se trata definitivamente de personas no domiciliadas en Argentina, y si es que ellos voluntariamente no se someten a los tribunales argentinos, se va a tener que esperar la tramitación correspondiente de un proceso de extradición. Ahora, extradición para las investigaciones incluso, porque esto va a pasar por una investigación. Sí, claro, evidentemente, para las investigaciones. ¿Pueden nombrar ellos un abogado que los represente? Sí, claro, obviamente. Y tendrían que nombrarlos, si es que ellos no los nombran, se los van a nombrar de oficio, porque no puede haber ningún tipo de procedimiento en donde los imputados no se les garantice el derecho de defensa. Acuérdate lo que hemos conversado en otro tipo de casos. La regla general siempre es a la víctima hay que creerle lo que dice y hay que darle las protecciones necesarias. Y la justicia a partir de ese momento tiene que ser extremadamente acuciosa y muy reservada. Muy reservada, porque toda información que se comience a divulgar, lo que va lamentablemente suceder en la mayor cantidad de los casos es la revictimización. Y esto es lo que hay que evitar. Ahora, a una persona que tiene... usted planteaba un problema que en efecto sí, afecta la investigación o por lo menos la complica. No creo, con la buena fe que puede haber o la buena voluntad de las autoridades uruguayas, pero me imagino yo, por ejemplo, cámaras en el hotel para ver el desplazamiento de las personas. Ahí tiene que oficiar Argentina a Uruguay, al hotel, ¿no? Y se tiene que hacer todo un traslado de esa evidencia. Correcto. Por eso los testigos también, por ejemplo, testigos van a ser del hotel. Y están domiciliados en Uruguay. Claro, pero ¿podrían comparecer vía virtual, como ha ocurrido en otros casos? Sí, evidentemente. ¿Podrían ser sí, citados? Claro, sí, claro, obvio. La tecnología del día de hoy permite y facilita que este tipo de investigaciones no se vean truncas por la distancia. Entonces, no es que si el hecho ocurrió en Uruguay y la denuncia en Argentina, que esto... digamos, bloquea la investigación. No la va a bloquear, no. No la va a bloquear, la investigación va a continuar. Ahí se va a tomar la decisión, evidentemente, de que el tribunal competente debería ser el argentino, por lo que hemos conversado hace un momento. Ahora, las prendas se conservan, tienen que ser analizadas. Sí. ¿Qué información se puede obtener? Mucha. Los rastros fisiológicos... Más de lo que intuimos. Sí, claro, evidentemente. Se van a obtener, sobre todo, lo que van a buscar es ADN. Y el ADN lo van a encontrar dependiendo de cuáles han sido estos rastros fisiológicos. Desde cabello, vellosidad, o puede haber líquido seminal, por ejemplo. Entonces, determinar a quién le corresponde todo eso. Eso es lo que el protocolo de análisis de medicina forense seguramente lo va a hacer, sin perjuicio de constatar y verificar la integridad de lo que significa el análisis que le tienen que haber hecho a la víctima, las pruebas a ella de medicina forense, las pruebas psicológicas para ver la afectación que ha sufrido producto de estos actos que está imputando. ¿Cuál es la pena para un castigo? ¿Cómo se castiga un delito de esta magnitud? Bueno, en el Perú la pena es muy elevada, más elevada que en Uruguay que en Argentina. La pena en el Perú llega hasta los 26 años, la pena en Argentina, si no me equivoco, llega hasta los 20 y la pena en Uruguay llega hasta los 15.
¿Puede tener agravantes de tipo violencia, por ejemplo? Es que aparentemente, según lo que se conoce, no han habido agresiones físicas para la agresión sexual. Pero, aparentemente, por ejemplo, si se comprobara el uso de alcohol o de, no sé, si se coloca a la víctima en incapacidad de resistir, evidentemente son modalidades agravadas de una agresión sexual. Que podrían aumentar la pena. Que podrían aumentar la pena. ¿Cuánto puede durar una investigación así, doctor? Tiempo. Apelando a la tecnología, pero en ese tiempo... Tiempo. Yo creo que tiempo. Las pruebas en medicina forense tienen evidentemente resultados preliminares, pero las pruebas definitivas demoran un poco más. Las testimoniales... ¿Se podría disponer una detención preventiva, este tipo de figuras restrictivas como las tenemos? Sí, claro, obviamente, se pueden. Por ejemplo, a partir de esos primeros resultados. A partir de esos primeros resultados, sobre la base evidente que en el caso en materia de análisis, respecto a los tribunales de ese país, estas personas están a una distancia bastante importante y la justicia va a requerir que estas personas se presenten al procedimiento, evidentemente la extradición podría iniciarse, como en casi la mayoría cantidad de los casos, con medidas restrictivas acá hasta que se decida la extradición, si es que no se someten voluntariamente a la justicia de ese país. Que usted ha leído, me imagino, el comunicado de Alianza Lima, que ha separado definitivamente, es lo mínimo que imagino yo le corresponde al club. ¿El club queda al margen de las responsabilidades? ¿O qué pasa, por ejemplo, con la autorización del ingreso de una jovencita cuando entiendo se encontraban los jugadores bajo ciertas reglas hospedados allí? Habría que verificar porque, como vuelvo a repetirle, definitivamente es un acto de indisciplina. No se ha producido en momentos anteriores a la disputa de la contienda futbolística, ha sido al día siguiente, pero más allá de ello, los futbolistas están obligados a mantener un comportamiento que corresponde a la imagen de la institución que representan. Y por lo tanto, actos de este nivel de indisciplina no hay duda que afectan a la institución. El día de hoy hemos visto barristas, hinchas, llegar al estadio de Alianza, ingresar, vulnerar la seguridad, ingresar incluso al campo donde se estaban realizando una serie de entrenamientos. ¿Podría el club denunciar a los jugadores por una afectación a la imagen en caso de ser encontrados culpables? No, porque la afectación a la imagen no constituye un acto delictivo. No. Pero evidentemente ya la separación es una medida bastante drástica que creo yo además es la que corresponde en este contexto. Pero vuelvo a repetir, todavía seguimos bajo el paraguas de que estamos hablando de una presunción. No estamos todavía ante la certeza. No estamos sentenciando. Hay un comunicado de parte de uno de los jugadores, me parece que es Sergio Peña, el único que ha hecho un pronunciamiento público donde pide privacidad para su familia, donde niega categóricamente la denuncia, él niega y dice expresar empatía, ¿no?, contra cualquiera que ha sido víctima de violencia. ¿Se puede haber responsabilidades diferenciadas en esto? Siempre. El derecho penal, la responsabilidad es personalísima. Cada uno responde por lo que hace. No respondo por lo que le hace el otro. Esa es la regla más importante. La responsabilidad penal es personal. En el caso de un abuso sexual, si es que una persona, digamos, presencia, por ejemplo, me pongo en el caso, no participa, pero observa, es testigo de esto, ¿también tiene una responsabilidad penal? Si es testigo, no es, como tú lo acabas de afirmar, el testigo que no interviene en el hecho delictivo, evidentemente, pues no es responsable del mismo. Aún cuando se esté cometiendo un delito. Aún cuando se esté cometiendo delante de él. ¿Por qué? Porque solamente podría haber responsabilidad de aquel que está presenciando el acto si tiene una obligación legal de cautelar lo que está en riesgo. Lo hemos visto en el caso peruano. Una madre que permitía que su pareja abuse sexualmente de su hija. Evidentemente la madre no intervenía materialmente. ¿La hija era menor? Sí, pero la madre... Pero ahí la madre no está faltando, digamos, a la responsabilidad que tiene como madre de cuidar a esa... Correcto, Mávila, porque el derecho penal me dice, esta estrecha vinculación familiar le da la posición de garantía. Las posiciones de garantía no son abiertas, están listadas. La madre, en el caso, estrecha vinculación familiar, por contrato, el médico respecto al paciente, el policía respecto al ciudadano, el bombero respecto a la persona que está en riesgo.
Y ahí tenemos aquellas personas, por ejemplo, que tienen una condición de responsabilidad porque es el psiquiatra por el comportamiento de otros, los guardacárceles respecto a los presos. Pero el caso que estamos viendo es un caso bien peculiar, porque ese jugador que está ahí, y si observa la escena, él no tiene ningún deber de garantía respecto a esa persona. Por lo tanto, no podría ser imputado como autor del hecho. Como cómplice, a menos que ayude. Su mera presencia no ayudaría. Correcto, salvo que intervenga. Su mera presencia. Pero si ha participado, por ejemplo, en la reunión, en el tema del alcohol, en el... Y ese era el objetivo, evidentemente. Si ha participado cerrando la puerta, si ha participado evitando que la gente vea lo que está sucediendo. Guardar silencio si conoce de lo que ha ocurrido y no dice nada. No, él es un ciudadano común y corriente. Si fuese una autoridad, no podría guardar silencio. La autoridad de inmediato es, me imagino yo, convocar a la amiga de esta chica, porque eran dos. Correcto. Eran dos. Eso será lo primero. Personal y luego iniciar y personal del hotel, claro. De ahí las cámaras de seguridad, las personas de seguridad. Entiendo yo que toda delegación deportiva además viaja con una persona de seguridad de la delegación, que es responsable de que se cumpla. Esa persona, que es el delegado de seguridad o el encargado del equipo, tiene también que ofrecer un testimonio. Va a tener que ser convocado, así es. También va a ser convocado. Sí, claro. ¿Esto puede salpicarlos penalmente también a otros? ¿O no necesariamente? Poco probable. Vuelvo a decir, pero se sí produce... van a ser convocados y, bueno, esto coloca al club en una situación realmente compleja, entonces. Extremadamente compleja. Extremadamente compleja. Ya lo hemos conversado en off en algún momento. Yo soy fanático del fútbol, pero el fútbol local, lamentablemente, tiene estándares que lo que hacen es dañar a aquellos profesionales que tenemos todavía en el Perú que se dedican a la práctica del fútbol. Ahora, no es solo el tema del fútbol peruano, ¿no? Porque hemos visto casos similares también y denuncias que se han presentado contra otros jugadores. Yo no sé, ahí de pronto... ¿no? Porque no es inexcusable si es que esto se llega a confirmar y la razón le asiste a la persona que ha presentado la denuncia, es inexcusable porque se trata de personas adultas, ¿no? Profesionales que se han conducido, digamos, además dentro de un marco o un reglamento, un protocolo disciplinario, como decía usted, que han faltado a ese protocolo y habría aquí una deliberada intención, porque además... El hecho de que sean conocidos, ella refiere que el señor Zambrano y ella se conocían de antes. ¿Podría la confianza entre ambos en base a una relación de amistad que todavía no conocemos al detalle ser un agravante en el caso de él? No será un agravante, pero sí definitivamente se va a poder tomar en consideración si es que se aprovechó de esa relación de amistad. ¿Se va a pedir levantamiento de comunicaciones, por ejemplo? Obviamente. Los celulares para ver las comunicaciones. ¿Y hay quien autoriza las comunicaciones desde aquí? Es que ese es el problema otra vez, porque esos teléfonos... ¿no? Son teléfonos que están sujetos a las reglas de nuestro país y son servicios proveídos por empresas asentadas en nuestro país. Por eso la solicitud de la justicia argentina debería ser a esos operadores. Así es, y a manera de cooperación internacional. O sea, no es un caso, como dije hace un momento, va a ser muy interesante, va a tener partes muy engorrosas por esta necesidad de tener que solicitar a otro país información. Evidentemente, lo que debe haber sucedido es que ella debe haber entregado su teléfono como parte para verificar cuándo se contactaron, qué fue lo que se dijo, etcétera, y comenzar a construir una historia que pueda aclarar lo realmente sucedido. ¿Cómo analiza el futuro de estos futbolistas? Yo siempre lo digo, Mabel, acá hay que partir siempre de lo que dice la Constitución. Se les tiene todavía reputar inocentes hasta que no sean responsabilizados. La presunción de inocencia. Pero en base a su experiencia, casos donde una chica que no es, es extranjera, va contra tres personas que son populares, famosas, parte de un equipo importante en el Perú. No solamente en el Perú, a nivel sudamericano. Alianza Lima tiene un nombre, una reputación, ¿no? Esto no sé, uno dice no arriesgarse a hacer una denuncia falsa por un delito tan grave, provocar todo esto a nivel internacional si no hay algo de cierto
Yo creo que se metería en un problema más grande. No resultaría razonable, pero ya se han visto lamentablemente casos, y no por este delito, sino por otros también, de imputaciones que no tienen sustento y que son hechas con otras finalidades y objetivos. Por eso hay que siempre guardar la cautela, y el no satanizar los actos contribuye también a no revictimizar a la persona. Porque el, entre comillas, manosear los hechos, hacer público los contenidos de los protocolos médicos, de las declaraciones, etcétera, finalmente a quien acaba afectando más es a la víctima, si es que el hecho se ha cometido. Claro, lamentablemente, por ser un tema mediático, vamos a tener a la prensa argentina muy pendiente, y es altamente probable que tengamos pronto novedades sobre por lo menos los resultados de esos exámenes médicos, sí, claro. Sobre todo si hay desmentidos de los jugadores y sobre todo si la defensa de la víctima de alguna manera considera que es parte de la estrategia suya también, por lo que decíamos, sí, claro, por la fama de los futbolistas. Sí, seguro. Y por eso los futbolistas, el consejo que se les tiene que dar es que tienen que colocar una defensa adecuada para que patrocine sus intereses. ¿Usted les recomendaría que vayan inmediatamente a ponerse a disposición de la justicia argentina? Por lo menos designar abogado inmediatamente. Que se presente ante la justicia argentina. Que presente su abogado, así es. Conocida la denuncia. Así es. Es dar la cara. A ver, y lo otro, la lectura que tenemos los abogados a veces de cierta información que se divulga es mucho más entre líneas, ¿no? El comunicado del futbolista que entiende que no tiene responsabilidad en los actos, lo que está negando es la participación en hechos delictivos, no la participación eventualmente en la reunión. Esa sutileza es importante. No sé si tenemos a mano el comunicado, pero es interesante lo que usted acaba de decir, la lectura entre líneas de ese comunicado. Primero, es el único que se ha pronunciado. Correcto. Inmediatamente. Habla del apoyo de su familia, es decir, ha tocado el tema, lo ha discutido a la interna. Si podemos ampliar un poquito para ver, dice, niego tajantemente, ¿no? Este es el comunicado de Sergio Peña, dice, niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia, en los hechos delictivos que se mencionan. Soy plenamente consciente de la gravedad. Segundo, soy consciente de lo grave de estos hechos, pero niego participación en los ilícitos. No, soy plenamente consciente, dice, de la gravedad. Dice, por ello quiero expresar, mejor dicho, mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. ¿Se coloca del lado de la denunciante? Bueno, ¿Podemos intuir eso? Podemos intuir varias cosas a partir del comunicado. Lo primero es que... Condeno cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer. Es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece. No niega que ha habido reunión, no niega que han ido a la habitación, no niega que ha estado presente en esas circunstancias. Lo que está negando es haber participado en actos ilícitos, en actos delictivos. Eso es distinto. Pero eso se irá esclareciendo con las declaraciones. Las preguntas, ¿no?, sobre la participación de cada quien y en qué manera compromete legalmente y cuál sería eventualmente la responsabilidad legal finalmente de cada uno de los involucrados. O sea, como lo vuelvo a repetir, tanto en el Perú como Argentina y Uruguay, que tenemos una familia jurídica en común, la regla es clarísima. En el caso de Argentina se aplican también, me imagino que sí, todos los otros recursos que hay en el Perú para esclarecer denuncias de esta... Sí, claro. Y están exámenes psicológicos. Están bastante más avanzados que nosotros. Están bastante más avanzados. Sí. Sí. Ellos ya antes que nosotros habían establecido fiscalías y juzgados encargados de ver el tema de violencia contra la mujer. mujer. Hay mayor experiencia, por lo menos. Tienen más experiencia, sí, evidentemente todo el mundo sabe que en Argentina hay pues una corriente psicoanalista muy importante a nivel latinoamericano con mucho profesionalismo. Entonces todo esto se va a ir investigando a partir de los peritos oficiales que van a determinar si efectivamente hay una huella, porque las huellas no solo son huellas físicas. La huella más importante en una vejación de esta naturaleza es una huella de carácter psicológico. Y que eso los peritos, si estamos hablando de una relación temporal tan corta, la pueden determinar. ¿Cómo? ¿Cómo se hacen estos interrogatorios? Me imagino yo con mucha delicadeza, pero ¿qué tipo de respuesta por parte de la víctima puede llevar a una conclusión de un examen psicológico? Porque claro, usted decía, es mucho más fácil hablar de cosas materiales. Sí, claro, evidentemente. ¿No? Pero es más difícil entender la psiquis de una persona y realmente demostrar que está bajo un shock
o la impresión que solo pudo haberle causado un abuso de esta magnitud, sí, una violencia de esta magnitud. Los psiquiatras lo determinan de manera muy clara. Tienen los protocolos no solo con interrogatorios, sino hacen análisis de la persona y estas pericias que se realizan además están en manos de expertos que tienen una dedicación y experiencia muy importante. Por eso fácilmente se dan cuenta si es que estamos hablando de una persona que ha sido víctima, y vuelvo a repetir, la relación temporal tan estrecha hace mucho más fácil la labor del análisis, porque va a permitir que sea más certero el mismo. De acuerdo, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, sobre todo para explicarnos. Será un proceso complicado, una investigación larga, lo cual nos coloca a todos como testigos de lo que va a ocurrir en los próximos meses, y eso hace más duro todo. Para la víctima, para la sensación que tenemos de vernos expuestos de alguna manera como país a un asunto que no quisiéramos, ¿no?, en el que estén involucrados, sobre todo futbolistas que no solo visten el uniforme de un partido, de un equipo como Alianza Lima, sino que son seleccionados también. Y estamos hablando de personas que no tienen pues 18 años, sino que ya tienen una experiencia jugando en el extranjero, ¿no? Muchas gracias. Vamos con los resultados del sondeo de esta noche. Las respuestas rápidamente para darle pase a Vamos al VAR. Si confío en la versión del presidente Gerí sobre su reunión con el amigo de Chihuayán, 22%, no, me mantengo con dudas, 62% no saben, opina 16%. Muchas gracias a ustedes, hasta mañana, los dejo ahora y que tengan buenas noches. Este programa llegó gracias a... Encuentra la maquinaria que necesitas para tu proyecto de construcción, minería, agricultura, metalmecánica en edipesa.be.